países que la formaron al principio fueron Venezuela, Irán, Irak, Arabia Saudita y Kuwait. Actualmente está formada por 13 países y a continuación veremos algunos de ellos. Qatar, Nigeria, Libia, Kuwait, Irán, Irak, Emiratos Árabes, Ecuador, Argelia, Arabia Saudita, Venezuela. Siguiente. Objetivos. La OPEP trata de cartelizar los países productores de petróleo. No ha mantenido en la historia una ecuación de costo de producción y costos de ventas. Se trata de países que tratan de maximizar las ganancias del crudo que producen, sin importar el efecto en los costos de los alimentos que debe consumir el mundo, a los que sí pretenden pagar de acuerdo a los costos de producción. Siguiente. Organismos principales de la OPEP. Junta de Gobernadores. Está formada por los altos funcionarios que designan cada país. Es un organismo que lleva el día a día de los problemas que afectan a la OPEP. Secretario. El secretario general de la OPEP es el representante legal de la OPEP y su principal portavoz. Dirige el día a día del secretariado general del grupo. Comisión de Economía. La comisión se centra en los estudios del mercado, de la oferta y demanda, consultas previas. Se estimó que la comisión consultiva debía unirse por lo menos una vez al año, además de las reuniones que suelen realizar. Siguiente. Continuando Guerra con, de... Ay, Eso es mío, eso es mío. Continuando con la exposición, vamos a hablar la cronología de los hechos. Vamos a empezar con la guerra de Kipur y la crisis de petróleo de 1973. Vamos a empezar con la situación después de la guerra de los 6 años que mi compañero había mencionado. Eh, Luego de la guerra de árabe y israelí en 1967, como la guerra de los 6 días, en la que Egipto sufrió más de 10.000 bajas y la pérdida de casi de la totalidad de su material de guerra, Israel ocupó toda la península de Sinaí, la franja de Gaza y una parte de Siria colindante con el país de Israel. La URSS contribuyó con el rearme devastado ejército, con el rearme del devastado ejército egipto, ya que como en pocas palabras había perdido, la URSS le intentaba apoyar con nuevas baterías de misiles. Pasado el tiempo, falleció el presidente de Egipto en 1970 y este fue sucedido por el Sadat, que continuó con reclamos, que no continuó con los reclamos de su antecesor. Este trató de llevar la fiesta en paz con los israelitas. Este también se negó a las presiones que tenían este también se negó a las presiones que tenían de los militares de la URSS, porque la URSS como que le obligaba a que siguiera en guerra porque le daba armamento y este se negaba y se negaba porque quería llevar la fiesta en paz. A tal punto de que eh, en el 18 de julio de 1972, el Sadat vota a varios personajes militares de su país, porque ya estaba cansado de que le siguieran insistiendo a que siguiera como que la guerra. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del conflicto de 1973. Tras la fuerte tensión que existía entre Israel y Egipto, solo se registraron fuertes incidentes en la zona del Canal de Suez. Un- un- Empezamos con la fecha del 6 de octubre. Los árabes iniciaron una sorpresiva, un atentado contra Israel, coincidiendo el ataque con la festividad judía de Yom Kippur. Fuerzas egipcias y sirias comenzaron el ataque en la península del Sinaí. El ejército israelí fue capaz de rechazar del ataque árabe y consiguió anular las ganancias territoriales de Siria. Israel ocupó 600 kilómetros cuadrados a las alturas del Golán y cerca de 1.600 kilómetros cuadrados en la ribera del occidente del Canal de Suez. Se manifestó el apoyo que brindaron las dos potencias polares a cada uno de los bandos, como el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas israelitas. Durante la noche del 21 al 22 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó la resolución 338,
por la que se requiere que ambas partes dejen de estar en conflicto y que detengan sus operaciones militares. El 23 de octubre, en vista de la continuación de que seguían en guerra, el Consejo creó la resolución 339 y el 21 de diciembre de 1973 se inicia la conferencia de paz en Ginebra, a la que asistieron Egipto, Jordania e Israel, pero no asistió Siria. Por último, el 18 de enero de 1974 se suscribió un acuerdo en el que Israel realizó varias concesiones a Egipto, como devolver gran parte del territorio ocupado en 1967 en la península de Sinaí, para permitir la reapertura del canal de Suez. Siguiente, por favor. Ahora, esta es la parte central, la guerra del petróleo. Todo comenzó con el embargo de petróleo a los Estados Unidos el día del 21 de octubre de 1973. El rey de Arabia Saudita prohibió el embarque de petróleo hacia puertos de Estados Unidos o puertos intermediarios que llegaran exactamente a Estados Unidos, como son los puertos caribeños y holandeses. Para noviembre de ese año, los ministros de petróleo de los países petroleros árabes se reunieron en Kuwait y dijeron que la producción de petróleo iba a disminuir en un 25%. Y el 28 de noviembre, en la conferencia Cumbre Árabe celebrada en Argel, se emite la resolución en la que se resuelve que continuarán empleando al petróleo como una arma económica para que se materialice el retiro de los territorios árabes ocupados hasta que se restablezcan los derechos nacionales del pueblo palestino. En esta resolución se sentaron ciertas bases, como la de mantener el embargo petrolero a los países que apoyaran a Israel, como Estados Unidos, así como continuar las reducciones de producción de petróleo. Aquí se reunieron varios ministros de las relaciones exteriores y de petróleo de los países árabes, y donde tenían la finalidad de lograr como que una división entre países como que países amigos, países enemigos y países neutrales. En eso se quedaron que los países enemigos no se les iba a dar petróleo y a los países amigos sí. Y a los países neutrales se les iba a brindar la misma cantidad de petróleo que se les brindó en 1972. El 9 de diciembre de la Conferencia de Ministros de Petróleo Árabes se emitió otra resolución por la cual se comprometía a levantar el embargo petrolero hacia Estados Unidos, siempre que Israel firmara un acuerdo que retirara a sus tropas de los territorios ocupados en 1967 y como que Estados Unidos hiciera que cumpliera Israel. Luego de la firma del acuerdo de enero de 1974, por el cual Israel realizó las concesiones que mencionamos, el 18 de marzo de ese año, los ministros de petróleo árabes emitieron un comunicado por el cual levantaron el embargo sobre Estados Unidos. Otro punto importante es la consideración como el arma petrolera, que queda expresada de la siguiente manera. Los ministros de petróleo árabes son conscientes de que el petróleo es un arma que puede ser utilizada de manera positiva para que rinda resultados más efectivos de la que pueden obtenerse usando de manera negativa. Los países más golpeados fueron los miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para quienes las importaciones de petróleo representaban el 50% de sus fuentes energéticas. Sin embargo, la crisis se transmitió a países de economías intermedias y nuevos países industrializados. Siguiente, por favor. Modo de cierre. El conflicto bélico fue definitivamente ganado por Israel. Y aunque es cierto que el envío de armas por parte de Estados Unidos tuvo una mucha influencia en el resultado final, fue porque los israelíes fueron más superiores en técnica y estrategia a sus enemigos. Además, poseían tropas más especializadas. La crisis de petróleo demostró no solo la importancia de este recurso natural, sino también la posibilidad de utilizarlo como arma económica o como instrumento de presión internacional. Aquellas medidas tomadas por los países árabes exportadores de petróleo demostraron que contra crisis de esas características, las medidas económicas tradicionales se revelaron ineficaces.
Bueno, podemos quedar a la conclusión de que el petróleo es y seguirá siendo, al menos hasta que aparezca otra fuente de energía renovable, un recurso de importante estrategia. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el impacto económico. Siguiente, por favor. Ya. El principal impacto económico que se dio después de esta crisis fue la elevación persistente del nivel general de precios, en donde los países de la organización, en donde la Organización de los Países Exportadores de Petróleos subieron el precio de 3 a 5 dólares el barril, volviéndolo a subir en diciembre también hasta situarse en 12 dólares el barril. Esta decisión que tomó la OPEP fue de carácter económico y político. Siguiente, por favor. Ya, a finales de los años 70, la inestabilidad en el Oriente Medio y los cambios políticos llevaron a la nacionalización de las grandes compañías explotadoras de petróleo en algunos países árabes. De este modo, en 1971, el precio del petróleo lo negociaban las grandes compañías. 7 de ellas dominaban el 80% de la producción mundial y en 1973 lo fijaban los países productores. Es por ello que en 1973 la OPEP hizo efectivo su poder de monopolio, donde utilizó el petróleo como un instrumento político para castigar a los países que habían apoyado a Israel y también como un poder económico, mostrando la capacidad para poder fijar los precios y la cantidad ofertada. En estos finales de los años 70 también se dio el crecimiento económico en las 2 décadas anteriores, que había estado basado en sectores intensivos en el consumo de la energía. El petróleo pasó a representar el 31% del total de la energía consumido al 50% en el año 1975. Sin embargo, a pesar de este incremento en el consumo, su precio se mantuvo estable hasta 1973. Entre finales de los años 50 y comienzos de los años 70 permaneció en torno a los 3 dólares el barril. Siguiente, por favor. El primer impacto directo de la subida fue un aumento directo de los costes de producción, que se trasladó esto a los precios de venta, provocando un aumento en la inflación. La suma de los costes de producción y la menor demanda que hubo en ese tiempo afectó mucho a los beneficios empresariales, lo que provocó así una caída en la inversión y ralentizó el crecimiento económico. De eso pasó al impacto el incremento del desempleo y también hubo el empeoramiento relativo de los niveles de vida. Siguiente, por favor. Bueno, frente a todos estos problemas económicos, el Estado no tuvo otra opción que intervenir mediante su gasto público. Así que hubo un incremento del gasto público y esto se dio, o sea, el incremento del gasto público se dio porque el Estado tenía que asumir las prestaciones por desempleo y las jubilaciones anticipadas. De hecho, este fue un periodo en que la construcción del estado de bienestar había incrementado el déficit público en la mayoría de los países. Así, entre 1960 y 1982, el porcentaje que representaba el gasto público sobre el PBI en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es el OCDE, aumentó más del 20%. Aquí también se dio el aumento de la factura petrolera, que esto hizo que los países no productores experimentaran fuertes déficits por cuenta corriente y una caída en sus relaciones de intercambio. Siguiente, por favor. El segundo shock petrolero, que se dio en el año 1979 a 1980. Aquí la economía todavía estaba recién asimilando el primer impacto de la subida de precios, pero ya tuvo que enfrentarse al segundo shock. Este tuvo como consecuencia el incremento del precio de crudo, que subió un 150%, de lo que estaba a 14 dólares el barril en 1978, subió a 35 dólares hasta 1981. Esta nueva subida de precios estuvo ligada también a la creciente inestabilidad en el Oriente Medio y a la caída de la oferta del crudo por la revolución iraní que se dio entre el año 1978 y 1979. También se dice que estuvo ligada a la guerra entre Irak
Irán e Irak en 1980. A partir de este momento ya la crisis era mucho más grave porque la inflación nuevamente se había incrementado y gracias a eso los desequilibrios externos y el desempleo también se duplicaron en muchos países industrializados. Siguiente, por favor. Ya. Se dice que o sea, que la inflación se dio por el incremento de los precios, pero también tuvo otros factores. Uno de ellos fue los aumentos salariales, que ya que siguiendo con la tendencia iniciada en los mediados de los 70, los salarios continuaron subiendo. En este periodo, en muchos países, los sindicatos, para intentar adelantarse a la subida de precios, se basaron en sus exigencias salariales en la inflación pasada, y ese mecanismo de negociación salarial incrementó la subida de precios, generándose así una espiral de salarios-precios. Otro factor también se dio las malas cosechas, ya que estas provocaron la subida de los precios de algunas materias primas y de algunos alimentos. Finalmente, también al terminar la crisis, los distintos gobiernos intentaron estimular la actividad económica mediante las políticas. Para ello tuvieron que incurrir al aumento del gasto. Esto también dice que favoreció al incremento de la inflación. Ya. Bueno, toda esta situación, no, el anterior, ya. Toda esta situación llevó a la estanflación. En ese entonces, esta situación se agravó gracias a las tasas de inflación y más a ellos también se sumó la tasa de desempleo. Como sabemos, la estanflación es la combinación de la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Este fenómeno en ese entonces era muy novedoso, ya que en crisis anteriores, como en la depresión de los años 30, la menor actividad económica había provocado un aumento del paro, y una caída en el nivel general de los precios, mientras que en los 70 y 80 provocó la inflación y el desempleo. Finalmente, todo este embargo se levantó en marzo de 1974, después de las negociaciones que tuvieron. Para los efectos de la crisis energética, todo esto se notó durante la segunda década. Los precios de la energía continuaron aumentando hasta el año siguiente, en consonancia con el debilitamiento del dólar en los mercados mundiales. Siguiente, Pau. Ahora continuaremos con el control de precios. Con la inminente subida de precios del petróleo y el desabastecimiento de este, provoca que Estados Unidos empiece a tomar diferentes medidas como la desligación del dólar con el patrón oro. Sin embargo, esto desataría una serie de devaluaciones de las diferentes monedas del mundo, empezando por el dólar. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de la medida optada para un mejor desabastecimiento de petróleo durante la crisis para los ciudadanos. El racionamiento. Este racionamiento se basaría en la división de los días pares e impares conjuntamente con los últimos dígitos de las placas de los conductores, autorizando a quienes poseían el último dígito, un número impar, para comprar gasolina, solo los días impares y así mismo con quienes poseían un número par, exceptuando los días 31 y 29. Este racionamiento generó enormes colas en las estaciones de servicio que vendían este producto, y estas estaciones comunicaban a los compradores acerca de su disponibilidad o capacidad de vender gasolina a través de banderas de colores. Estas banderas estaban caracterizadas por el color verde, amarillo y rojo. Una bandera verde significaba que esta estación tenía la capacidad de vender ilimitadamente gasolina. La bandera amarilla comunicaba que sí vendían gasolina, pero bajo ciertas restricciones. Y por último, la bandera roja indicaba que no disponían de gasolina. Siguiente, por favor. Las subidas de precios no solo afectaría a Estados Unidos y a Europa, sino también a gran parte de América Latina, provocando un aumento en los precios y en la inflación y en la deuda externa. La capacidad de estos países de conseguir liquidez fue enormemente afectada.
provocando que muchos llegasen a un estancamiento comercial. Ya, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de cómo se trató de reducir la demanda de petróleo. En este intento de reducir el consumo de petróleo, en 1974 se establece un límite máximo de velocidad de unos aproximadamente 90 kilómetros por hora mediante la Ley de Emergencia de Ahorro de Energía de Autovías. Esto porque, como sabemos, la gasolina es un derivado del petróleo y entonces se empezó a tener más conciencia de lo que causaba su uso excesivo y de la importancia del petróleo. Además, en 1975 se constituye la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y en 1977 se crea el Departamento de Energía y la Ley Nacional de Energía el año 1978. El 6 de enero de 1974 y el 23 de febrero de 1975 se impone el horario de verano, que genera muchas críticas porque obligaba a los niños a ir a la escuela antes de haber amanecido. Este nuevo horario de verano era como trataban de aprovechar al máximo la luz solar para no gastar tanta electricidad y reducir el uso de energía. En 1976 se restaura la norma tradicional que adelantaba 1 hora el último domingo de abril. Esta crisis hace que las empresas se concienticen sobre el ahorro energético y los más grandes fabricantes de automóviles empiezan la reducción de los tamaños de automóviles que eran lujosos. Estos automóviles lujosos gastaban demasiado y eran excesivamente, o sea, tenían un tamaño innecesario. Y lo que hacen estos grandes fabricantes es reducir este tamaño y empiezan a hacerse famosos también los automóviles japoneses. Para el año 1980 dejan de haber automóviles de lujo con tanta distancia entre ejes y tanto peso promedio. Y aquí, como les decía, ¿no? Empiezan a resaltar los autos japoneses que llegan que surgen como nunca antes habían surgido. Por ejemplo, Honda, Toyota, Nissan y Mazda tienen el surgimiento más alto de toda la historia, porque eran autos pequeños y muy eficientes. También se dan políticas de ahorro en los grupos de automovilismo de carreras, que lo vamos a ver después. Y así, a ver, ya. Aquí empieza Daytona. Daytona es una carrera de resistencia de sport y eran 24 horas y era una carrera de resistencia, ¿no? Y de gran turismo, celebrada en el trazado mixto del Autódromo Daytona, del que surge su nombre, y se reduce a 6 horas. O sea, se hicieron más conscientes. Indianápolis era una ronda de clasificación de 500 millas que duraba 4 días y por esta crisis se reduce a 2 y se eliminan varios días de entrenamiento que ellos tenían antes. En NASCAR reduce la distancia de sus carreras en aproximadamente 10% y sobre todo intentan reducir la vulnerabilidad ante el OPEP y los mercados petrolíferos deciden desarrollar nuevos yacimientos en diferentes regiones del mundo. Y a la larga, la estrategia de seguridad energética pasó a tener un componente adicional al uso de la fuerza militar para proteger zonas petroleras. Eso para reducir la vulnerabilidad ante el OPEP que a causa de la crisis, que también como mi compañero explicó antes, volvió a surgir otra crisis petrolera. Ahora vamos a hablar de Perú durante la crisis. En 1970, como ustedes pueden ver en la imagen, es el general Juan Velasco Alvarado. Y aquí se abre un periodo en el que prevalecen las necesidades de acumulación en el marco de las nuevas modalidades de asociación entre el capital estatal e imperialista. Como saben, Juan Velasco Alvarado inicia la reforma agraria en 1970. Esta crisis en Perú genera estancamiento en el sector agrario y poca integración del sector exportador a la economía nacional. Y esta crisis resalta la desaceleración del crecimiento, la pérdida del dinamismo del ciclo de expansión que se había abierto en 1970. O sea, ustedes como la reforma agraria en realidad, o sea, tuvo un buen inicio, pero termina fracasando. Esto hace que el PBI caiga y además entra la crisis petrolera. Y cuando la crisis se hace evidente,
o sea, cuando se aumentan todos los problemas, además, en cierto punto, Juan Velasco Alvarado también da subsidios a la gasolina. Muchos consideran esta medida como algo demagógico, pero él trataba de que las personas no, a que a las personas no les afectara mucho esta crisis. Esa es la razón de su subsidio a la gasolina. Pero estos subsidios no siempre funcionan bien. Entonces, la crisis económica empieza a colapsar y a colapsar. Y en 1973 sufre un grave colapso de salud, reasume sus funciones y los sectores extremistas cercanos izquierdistas a Velasco le pedían que se radicalice y le pedían que se vaya el país al socialismo y al marxismo. Influenciado por estos sectores, el gobierno decide confiscar los medios de comunicación. Esto a la larga provoca un desorden gigante que termina en protestas y se da hasta 1975, cuando ya la crisis ya había disminuido bastante, pero los problemas en el país se habían agigantado cada vez más. En 1975 aparece el presidente del Consejo de Ministros, el general Francisco Morales Bermúdez, lidera un golpe de Estado desde la ciudad de Tacna y, como saben, derroca a Velasco. Y ahí termina la historia del Perú durante la crisis. Muchas gracias. Excelente, Cantu. Ahí hemos concluido con el equipo. Sí, profesora. Bien, chicos, van a comenzar ustedes. Por favor, como les he pedido, cada grupo tiene que formular 2 preguntas y ustedes también van a elegir de forma aleatoria quién quieren que respondan las preguntas. Mientras ello, cada grupo, somos en total 6 equipos, por lo cual va a haber 5 preguntas. Una consulta por equipo. Cualquiera del equipo 1, 2, 3, 5 y 6 pueden formular las preguntas. Pero vamos a comenzar con el equipo número 4 que ha trabajado y puede iniciar con formular 2 preguntas y llamar de forma aleatoria a cualquiera de sus compañeros. Ok, profesora, comienzo. A mi compañero